Señor. Nosotros en el nombre de Jesús reprendemos todo error y confusión en este lugar. En el nombre de Jesucristo atamos todo espíritu maligno y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús, para tu gloria y honra. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Eso, pensé que de pronto se habían quedado mudos. Bueno, hermanos, me alegra mucho estar otra vez aquí con ustedes, aquí en Bogotá. Esperemos que estos días Dios se manifieste de manera muy poderosa en medio de nosotros. Queremos de verdad que el Señor nos regale cosas preciosas. El día de hoy, hermanos, tenemos un predicador invitado. No sé si la primera vez aquí, en este atril. ¿Sí? ¿La segunda? Ah, bueno, ya es la segunda vez. Démosle la bienvenida a la pastora Astrid, hágame el favor. Vamos a ver qué palabra tiene para nosotros. Adelante, pastora. Buenas noches, hermanos. Señor los bendiga. Bueno, pues de verdad es un honor poder traer la palabra en este día. Pues bueno, siempre le hablaba a Mauricio y le contaba que la única vez que había predicado había sido en el local de la 13, antes de que nos fuéramos para Neiva. En Neiva el Señor me ha dado la oportunidad de hablar varias veces, de predicar varias veces, pero pues esta es la iglesia principal de la misión Mi Amado Jesús. Y hoy pues veo también personas que generalmente no están aquí en la iglesia, Jenny y su familia, y nos alegra mucho que estén acá. Cristian, Lucy, bueno, todos los que estamos acá, de verdad que es una gran bendición poder estar con ustedes, que estén aquí en este lugar. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a orar un minutico y vamos a ir a la palabra, ¿listo? Bueno, amado Padre, te nuestras vidas, te pedimos, Señor, que limpies nuestras mentes, nuestros corazones y que podamos recibir también tu palabra, Señor, que tú nos hables a través de ella, Señor, y que tú nos hagas, Señor, como veíamos esta mañana, Señor, que nos hagas personas, Señor. Amén. Bueno, en esta mañana estábamos en la oración y veíamos una palabra que pues me llamó mucho la atención a mí y está en Proverbios capítulo 14, versículo 6. Si quieren, acompáñenme allí, por favor. Ahorita, mientras que van buscando Proverbios 14, 6, mientras que estábamos en la alabanza, venía varias veces como en las letras de las canciones, como venía esa palabra que dice que nosotros tenemos un lugar en la mesa de Dios. En varias canciones lo escuché y me impacta mucho porque yo le estaba contando a Mauricio hace unos días que recién yo llegué al camino del Señor, pues yo me congregaba en otra iglesia y una de las cosas que yo vi en alguna oración que hicimos fue precisamente eso, una mesa larga, con lugares para cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que el Señor quiere en nosotros que nosotros recordemos la identidad que nosotros tenemos como hijos de Dios, que nosotros tenemos un lugar reservado en el cielo, pero depende también de nuestra decisión si nosotros entramos a ese lugar o no, ¿verdad? Entonces, me llamaba mucho la atención y quería compartirles eso antes de empezar con la palabra. Entonces, vamos a leer aquí Proverbios 14, 6, que dice, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Y la palabra tiene que ver entonces con los entendidos, con que Dios quiere que nosotros seamos entendidos tanto de a qué venimos y hacia dónde vamos y de cuál es nuestra identidad como hijos de Dios.
¿sí? Entonces, mira cómo dice acá en la primera parte este proverbio, dice, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. ¿Quién es el escarnecedor? La persona que está hablando, criticando, burlándose de otra, ¿sí? El escarnecedor, dice, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, ¿sí? Esa persona que tiene en su corazón el ser escarnecedor, el estarse burlando de otros, criticando, dice, más al hombre entendido, Entonces, yo mientras que estaba estudiando esta palabra esta mañana, pensaba en cómo nosotros tenemos un tiempo de estudio bíblico con María Paula allá en Neiva. Entonces, cuando nosotros cogemos, ahorita estamos realizando un tema que se llama el carácter de Cristo. Lo hacemos las dos nomás. Y cuando nosotros tomamos una palabra, cuando tomamos un versículo, empezamos a coger lo que es la palabra y a buscar el significado de la palabra. Esto quiero enseñárselos para que ustedes también escudriñen la palabra con entendimiento, que cuando cantemos también con entendimiento, y de eso se trata la palabra de hoy. Entonces, cuando nosotros vamos, decimos, por ejemplo, la verdad. Entonces muchas veces no tenemos claros los conceptos, vamos. A veces no hay claridad, por ejemplo, en la fe, en la palabra fe, a veces no hay claridad en la palabra gracia. Entonces es importante que cuando nosotros estudiamos la palabra, miremos los significados y tengamos claro qué significa. Entonces vamos a mirar lo que significa la palabra entendido, ¿sí? Dice acá, primero les voy a dar el significado de un diccionario normal. Dice, el entendido es que tiene grandes conocimientos de una materia específica, especialmente de una rama determinada de la ciencia, la técnica o el arte. Entonces nosotros podemos ser entendidos en cada uno en lo que nos desempeñemos en nuestras labores, ¿cierto? Podemos ser entendidos, tenemos conocimiento, por ejemplo, Alejandro es entendido en la música, ¿cierto? Si nosotros hablamos con César, él sabe de corte, de telas y de todas estas cosas. Si hablamos con otra persona que tenga otro tipo de profesión o de arte, van a saber y hablar de lo que saben, ¿cierto? Entonces, es conocimientos de una materia específica, especialmente de una rama determinada de la ciencia, la técnica o el arte. Pero cuando vamos a mirar este significado ya en un diccionario bíblico, nos dice que el entendido es sabio, es docto, es diestro, ¿sí? Dice también o habla también de la ciencia, el conocimiento, la inteligencia, y palabras relacionadas que vienen con el conocimiento están la mente, la prudencia y nuevamente repite la sabiduría. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el libro de Proverbios, nos damos cuenta de muchas características que tiene la sabiduría, entre ellas, como les hablaba ahorita, el de la prudencia. Entonces, bueno, vamos a mirar otras cositas acerca de lo que es el entendimiento. Dice acá también de lo que significa, dice que es perspicacia, discernimiento, percepción. El entendimiento nos hace a nosotros distinguir las cosas, distinguir lo bueno de lo malo, distinguir también para qué sirven las cosas, ¿sí? Entonces nos habla acá de perspicacia, discernimiento, percepción. El verbo en hebreo es dice acá el verbo bin, y ofrece algunos matices que son también nuevamente el discernimiento, considerar algo minuciosamente y la atención que se le da a un asunto. Bueno, entonces aquí vamos a parar un momentico. Cuando tal vez nosotros estamos en medio de una predicación, estamos escuchando una predicación, no sé, pues si les ha pasado a todos, a mí me ha pasado a veces, o cuando estoy en oración, está uno tratando de concentrarse, pero a veces vienen pensamientos y tratan de sacarlo a uno, ¿cierto? Si nosotros queremos tener un entendimiento de lo que estamos haciendo, debemos concentrarnos. Por eso dice acá que el entendimiento también nos ayuda a tener una consideración minuciosa de las cosas. Si nosotros podemos aprovechar mejor cuando leemos la palabra,
Cuando la escudriñamos, vamos a tener mayor acercamiento a Dios, porque el entendimiento también nos va a hacer que nosotros sepamos quién es Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros nos damos cuenta de qué le gusta a Dios, de qué no, y de qué cosas pasaron para que nosotros no cometamos los mismos errores que pasaron ya, ¿sí? Dice la palabra que estas cosas han sido escritas para ejemplo a nosotros, para que nosotros aprendamos de las cosas que están escritas acá en la Biblia. Entonces, vamos a mirar Nehemías capítulo 8. Si no tienen Biblias, aquí hay Biblias. Nehemías. Bueno, y ahorita que hablábamos acerca de el conocimiento que tienen las personas acerca de las cosas, de los artes, de las profesiones que se tienen, yo, pues el Señor me permite tener 2 niños chiquitos, entonces está uno como mucho en función de lo que ellos necesitan, ¿no? Entonces, a veces uno se vuelve como muy reiterativo en las cosas con los niños, en estudiar y en aprender cosas para uno también tener sabiduría para guiarlos y dirigirlos a ellos, ¿no? Entonces, esa es pues por lo menos mi experiencia y de pronto les hablo un poquito más de eso ahorita. Nehemías 8, versículos 2 y 3, los voy a poner un poquitico en contexto antes de leerlo, ¿listo? Nehemías lo vemos en la historia del pueblo de Israel. Ustedes saben que el pueblo de Israel empezó con Abraham, luego viene Isaac, luego viene Jacob. A Jacob el Señor le cambia el nombre, su nombre después es Israel, y ellos tienen un tiempo en donde están viviendo en Canaán, pero después se van para Egipto, allí duran 400 años esclavos, después se devuelven, el Señor los saca por medio de Moisés, dice, para la tierra prometida, y allí tienen muchos problemas, vienen los jueces, después vienen los reyes, ¿cierto? Y estando los reyes cometen muchísimos pecados, el Señor les da la ley, les da el conocimiento de las cosas que a él le gustaba, pero ellos cometen muchos errores y el Señor les habla acerca de que él los va a llevar fuera de Israel, de que los va a llevar cautivos, ¿cierto? Y durante ese tiempo eso hace que se limpie muchísimo el corazón de los israelitas, de los judíos, porque en ese momento ya pues solamente quedan 2 tribus, y en el regreso es donde vemos estas palabras de Nehemías. Nehemías es uno de los hombres que atrae hacia Jerusalén al pueblo que quedaba allí, al pueblo judío. Entonces, en este capítulo 8, Esdras lee la ley al pueblo. La ley que había sido dada a Moisés la empieza a leer acá. Entonces vamos a leer los versículos 2 y 3. Dice lo siguiente, dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. ¿Sí? De todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, versículo 3 dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. O sea, desde temprano en la mañana hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Nuevamente, vemos la palabra entender ahí, ¿verdad? Dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Estaban cómo? Atentos. Se habían puesto acá unas parabólicas así para escuchar, así como son mis orejitas así grandes. Así. Entonces se pusieron atentos a lo que Dios les estaba hablando. Y miremos más adelante los versículos 7 y 8. Que dicen, y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Bet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Sí? El versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen
la lectura. Entonces, en los primeros versículos de este capítulo vemos cómo Esdras estaba leyendo la ley, pero en estos versículos 7 y 8 vemos cómo los levitas estaban ayudando a las personas a entender la palabra. Entonces, cada vez que nosotros estamos o que venimos el domingo o que venimos el viernes al estudio bíblico, a la predicación, los pastores, los predicadores están haciendo esta labor, están leyendo la palabra y están haciendo entender, ¿sí?, las cosas que hablan aquí en la palabra. Entonces, vamos a mirar otros punticos acerca del entendimiento. Dice la palabra del Señor en Salmo 136:5, que Él hizo la creación con entendimiento. Leamos el versículo porque me parece bien bonito, me parece muy importante también. Y Dios quiere que nosotros tengamos entendimiento de su palabra y de los tiempos de Él. Salmo 136:5 dice: al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Otra cosa que quiero enseñarles acerca del estudio bíblico es que luego de que nosotros buscamos en la palabra, recuerdan que les decía ahorita que buscamos en el diccionario, en uno normal, después buscamos en un diccionario bíblico, lo que hacemos es que empezamos a buscar la concordancia de dónde están esas palabras, ¿sí? Entonces, en el caso de lo que estamos viendo hoy, que es el entendimiento, estamos mirando diferentes versículos en donde está esa palabra que nos llevan a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en este día. Pero también hay otra cosa que es importante y es que nosotros no podemos sacar un versículo del contexto. Entonces, cuando miramos un versículo, miramos hacia atrás, los versículos anteriores y los versículos que van después para entender por qué se estaba hablando de ese versículo. Entonces vamos a mirar un poquito más ese Salmo 136. Dice el versículo 1: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Y el 5, que es el que estábamos leyendo, dice: al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Hay algo que a mí me llama mucho la atención acá, podríamos seguir leyendo, pero si nosotros nos ponemos a pensar, a mirarnos nosotros como seres humanos en nuestra parte física, lo perfectos que somos nosotros, nuestros ojos, nuestros órganos, la forma en que Dios nos hizo a nosotros, eso no puede tener ningún punto de comparación con las cosas. La ciencia puede estudiar, pueden los médicos decir, pero realmente la sabiduría de cómo Dios nos hizo a nosotros y el entendimiento con el que Él nos hizo es una cosa impresionante. Asimismo, Él hizo la creación, los cielos, ¿cierto? El mar, que es una cosa tan majestuosa, tan preciosa, los animales, el ver que los animales también tienen un entendimiento, es una cosa muy linda, ¿sí? Es muy bello ver toda esa creación de Dios. Dice la palabra de Él que también la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y es algo que a mí me llama mucho la atención y siempre me parece muy, muy bonito. Entonces, dice que el entendimiento es de Dios. Él es el que ha creado las cosas con ese entendimiento, ¿sí? Entonces, vemos también cómo nosotros podemos apartarnos de la fuente. La fuente del entendimiento es el Señor, ¿verdad? Es Dios. Pero vemos cómo podemos apartarnos de ese entendimiento. Vamos a mirar miremos Salmos 36 del 1 al 4 y les voy contando lo que decía en Job. Hablaba acerca de que nosotros podemos apartarnos de la fuente del entendimiento para cumplir nuestros propios planes. Cuando nosotros no vamos a Dios, cometemos muchos errores. Cuando nosotros tenemos hacemos conforme a decisiones en donde no le hemos consultado a Dios o en donde estamos cometiendo pecados, tenemos consecuencias graves, ¿verdad? Entonces Dios no quiere que nosotros nos apartemos de la fuente
y que hagamos planes por nuestra propia cuenta. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Dice la palabra que Él tiene en su mano el que nosotros tengamos el bien, ¿sí? Él quiere poner sobre nosotros el bien y la misericordia, ¿sí? Dice en el Salmo 23, que era parte de una de las canciones que estábamos escuchando ahorita, pero en una traducción de la Biblia diferente, dice que el bien y la misericordia nos seguirán. Nosotros no tenemos que estar buscando eso. El bien y la misericordia van a seguir a nosotros. Dice la palabra del Señor que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo nos va a ser añadido. Que lo busquemos a Él, que si nosotros entramos en la búsqueda de la presencia del Señor, ahí vamos a tener verdadero entendimiento. Y a pesar de que nosotros veamos que de pronto las situaciones en nuestra vida no son como quisiéramos, el Señor, en la medida que nosotros le entreguemos nuestro corazón a Él, Él asimismo va a actuar en nuestras vidas. A veces vemos que se demora la respuesta, pero el Señor, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Dice entonces el Salmo 36, dice cómo podemos apartarnos nosotros, ¿cierto? Da un ejemplo. Salmo 36 del 1 al 4 dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, ¿de quién está hablando? Del impío. La característica del impío es que no ama a Dios, no busca a Dios, ¿sí? El impío es lo contrario a la persona piadosa, a la persona que ama y que busca a Dios. Dice entonces, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea que el impío no tiene temor de Dios. ¿Qué es no tener temor de Dios? Pecar con facilidad. Porque dice la palabra del Señor que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el temor de Dios es el aborrecer el pecado, dejar de hacer lo malo. Si yo tengo temor de Dios y si yo sé que voy a tener unas consecuencias por el pecado, por las cosas que estoy haciendo y tengo temor de Dios, me abstengo de hacerlo. Pero si no tengo temor de Dios, entonces se hacen las cosas y no importa nada, ¿cierto? Dice el versículo 2, dice, se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. O sea, como que está escondido todo, como que no pasa nada, nadie me ve, ¿cierto? Dice el 3, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. O sea que de pronto en algún momento lo hizo, ¿cierto? En algún momento hizo lo bueno porque dice, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Y dice el 4, medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Cuando nosotros vamos y miramos en el Nuevo Testamento y nos hablan las características del que es nacido de nuevo, en la primera carta de Juan, ahí si usted quiere saber si usted ha nacido de nuevo, no vaya a la primera carta de Juan, ahí va a encontrar si verdaderamente hemos nacido de nuevo o no. Ahí habla acerca de que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado, ¿sí? No tiene práctica del pecado. Entonces, esta es la persona que se ha apartado de la fuente del entendimiento, ¿sí? Que es el Señor. Dice también que yo les decía y les hablaba al principio acerca de que nosotros como seres humanos podemos tener un entendimiento, ¿cierto? Y que eso también es algo que el Señor nos da. Entonces vamos a mirar Daniel 1, Daniel 1:4. Daniel 1:4. Dice, ¿ya lo tienen? Dice Daniel 1:4, dice, bueno, como les decía ahorita, vamos a leer unos versículos antes, vamos a leer desde el 1 hasta el 4 mejor. Dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Entonces esto fue antes de lo de Nehemías, ¿no? Lo que les contaba ahorita. Dice, y el Señor, el versículo 2 dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá,
y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, Dios con D pequeña, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Entonces, aquí en el 3 estamos viendo ya características de estos hijos de Israel. Dice en el 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, o sea que tenían que ser, ¿qué? Bonitos, ¿sí o no? Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, estos personajes que entran acá, que son los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, el mismo Daniel, son personas que tenían estas características. Buen entendimiento, ¿cierto? Eran idóneos para estar en el palacio del rey y todas estas características de las que habla acá, tenían que cumplirlas para poder estar allí ejerciendo una labor con el rey en ese momento. Entonces, hablábamos también nosotros de que nosotros podemos tener nuestras profesiones y nuestras cosas y en nuestro entendimiento humano, pero que cuando nosotros tenemos ese entendimiento y hacemos las cosas para Dios y las hacemos con excelencia, nosotros vamos a tener cosas buenas. Pero si nosotros somos negligentes, y eso también lo habla mucho en Proverbios, eso también lo habla en ese libro de sabiduría, si nosotros no somos diligentes en esas cosas naturales, en las cosas de la tierra, si no somos diligentes, si nosotros tenemos una labor, como yo les decía ahorita, unos pueden ser músicos, unos pueden trabajar en un almacén, bueno, en diferentes cosas que hacemos cada uno. En el caso mío, como les decía ahorita, yo estoy con los niños, ¿sí? Y uno lo que anhela y lo que busca y lo que espera es que estos niños, en el caso mío, es fundamental que ellos conozcan al Señor. De pronto que ellos aprendan a leer, o que obviamente que son cosas que deben hacer porque son las cosas naturales, ¿cierto? Que aprendan un instrumento, sí, qué bonito. Además porque el hecho de que de pronto aprendan un instrumento, siempre yo vivo es en función de que ellos alaben al Señor, de que ellos sean siervos de Dios. Y pues si nosotros pues buscamos al Señor, vamos a lograr que estos niños, no solamente los míos, sino muchos por los que hemos estado orando, no solo los niños, sino también los jóvenes, logren ese conocimiento del Señor también, ese entendimiento. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar también cómo el entendimiento y la sabiduría son o nos van a dar el camino para poder tener una relación con Dios. A mí me parecía muy lindo cuando estaba estudiando esta parte que el entendimiento está muy ligado con la intimidad con Dios. Entonces, si nosotros queremos tener un entendimiento verdadero, porque ya hablamos de que la fuente del entendimiento es Dios, hablamos de que hay personas que se han alejado de esa fuente, hablamos también del entendimiento humano, pero ahora vamos a entrar en lo profundo, que Dios quiere que nosotros seamos entendidos en la palabra de Él, que seamos entendidos en la relación que Él quiere tener con nosotros, que seamos entendidos de quiénes somos nosotros como hijos de Dios, porque una de las cosas en las que el diablo nos va a atacar a nosotros constantemente, en donde el enemigo va a tratar de bajarnos a nosotros como sea, el diablo le decía, si verdaderamente eres hijo de Dios. Y si nosotros vemos ese momento, él siempre, en las 3 ocasiones le está diciendo y le está atacando la identidad, ¿sí? Lo que pasa es que Jesús, pues era Jesús, ¿no? Es Jesús. Entonces, él sabe la Biblia desde pequeño, pero fíjense cómo él tuvo que tener esos pasos que nosotros también tenemos como seres humanos. O sea, él fue bebé, ¿cierto? Él tuvo que aprender a caminar, él tuvo que aprender las cosas que seres humanos nosotros hicimos. Así también él tuvo que aprender las escrituras, ¿sí? Asimismo,
Él fue entendido en el propósito que Él tenía que cumplir, ¿sí? De ir a la cruz por cada uno de nosotros. Él tenía claro a qué había venido y qué era lo que tenía que hacer y qué era lo que iba a pasar después. ¿Que fue doloroso? Claro. El Señor en su oración cuando está allí en Getsemaní, Él le dice, Señor, pasa de mí esta copa. O sea, no siempre la cosa va a ser fácil. Por el contrario, es necesario que nosotros podamos perseverar en nuestra relación con Dios y en el entendimiento de las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de la libertad, de la sanidad, de todas las cosas que Él quiere hacer en nuestras vidas, pero también a través de nosotros, ¿sí? Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos ese entendimiento y esa sabiduría para relacionarnos con el verdadero conocimiento, que es el conocimiento de Dios. Cuando nosotros entendemos a Dios, podemos saber también cómo actuar ante las diferentes circunstancias que se nos presentan en la vida. Si nosotros somos personas que escuchamos lo que nos hablan nuestros pastores, si nosotros somos personas que escuchamos los consejos, no nos vamos a llevar sorpresas a pesar de que vengan cosas difíciles. ¿Sí? En estos días estaba escuchando a una persona que le hacen una pregunta a un pastor y dicen, bueno, ¿cuál es el método o cuál es el mecanismo o la forma en que mejor uno puede evangelizar a las personas? Y a mí me llamaba mucho la atención que él decía, bueno, nosotros no debemos entrar a hablarle a la persona de las cosas malas. No empecemos a hablarle a las personas de eso, sino que seamos alegres, positivos, hablemosles de prosperidad, hablemosle de las cosas buenas. Obvio que Dios quiere hacer cosas buenas con nosotros, ¿sí? Es muy, muy importante, pero entonces mientras que yo lo escuchaba hablar a él, yo recordaba cuál era la palabra que decía el Señor y cuál era la palabra de Juan el Bautista cuando él estaba predicando la palabra. El que ¿sí se acuerdan qué decía? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es andar en un arrepentimiento real y andar en la búsqueda de la presencia del Señor. Y así también, así como el Señor lo hace con nosotros y como Él coloca en nosotros ese arrepentimiento, también eso es lo que nosotros tenemos que, esa es la palabra que nosotros tenemos que llevar a otras personas. Y pues obviamente que cuando nosotros vamos y le hablamos a otra persona y le decimos, mire, es que usted tiene que arrepentirse de sus pecados, ¿sí? Ay, pero pues no, la persona a veces no recibe eso bien, ¿no? Pero dice la palabra del Señor que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Cuando nosotros no somos nosotros los que estamos hablando, nosotros no vamos a convencer a nadie del pecado que está cometiendo. El único que puede hacer esa labor es el Espíritu Santo. Pero sí tenemos que hablar, sí tenemos que abrir nuestra boca porque dice la palabra también que nosotros debemos confesar el nombre del Señor, nosotros primero, porque de pronto se hace la oración de fe, dice que el que confiesa con su boca y el que cree en su corazón, pero nosotros debemos confesar a Cristo y la obra que Él ha hecho en nosotros, dar el testimonio de las cosas que el Señor ha hecho. Entonces, el que es entendido en las cosas de Dios, tiene intimidad con Dios, pasa tiempo con Dios. Si nosotros queremos entender y queremos conocer y queremos tener entendimiento de Dios, debemos pasar tiempo con Dios. Les cuento también otra cosa, y es que en estos días estaba escuchando nuevamente la escuela profética, unas enseñanzas que dio el pastor Antonio hace 11 años cuando estábamos en la otra iglesia, antes de salir de allá para lo que ahora es mi amado Jesús. Y él hablaba acerca de esa necesidad que tenemos nosotros de tener esa experiencia real de las cosas que habla la palabra. Y cuando nosotros vemos cómo dice la palabra que de nuestro interior van a correr ríos de agua viva cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, de eso debe ser una cosa real, que nosotros lo sintamos por dentro. Cuando nosotros tenemos esa experiencia con Dios, vamos a hablar de lo que ya nos pasó. Así como yo les contaba ahorita que había tenido una visión acerca de esa mesa y en donde estaban puestas las sillas para que cada uno de nosotros estuviéramos ahí. Asimismo, nosotros debemos tener esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo para los que no lo han recibido.
Y aún más lindo todavía es que en esa parte del bautismo del Espíritu Santo es algo que nosotros podemos pedir todos los días. O sea, no es como el bautismo en agua que solamente lo hacemos una vez cuando estamos convencidos de lo que estamos haciendo, sino que el bautismo en el Espíritu Santo podemos estarlo pidiendo todos los días, constantemente, que vengan esos ríos de agua de vida y nos tomen a nosotros por dentro, nos cambien, nos renueven, porque definitivamente solamente Dios puede hacerlo. Entonces, Dios quiere que nosotros vayamos más profundo con Él, que tengamos entendimiento, que nos relacionemos con Él. Y para eso es necesario que pasemos tiempo en la presencia de Dios, que pasemos tiempo leyendo la palabra, que pasemos tiempo adorándolo. Y como les decía ahorita, de pronto a veces uno está orando y se distrae, a veces uno está leyendo la palabra y se acuerda de que tiene que ir a bajar la olla de los frijoles porque si no se le queman, ¿cierto? O bueno, que tiene que ir a hacer alguna vuelta o alguna cosa. Entonces, Dios quiere que nosotros nos concentremos, que tengamos discernimiento, que lo busquemos a Él. A veces también en medio del entendimiento nosotros podemos tener edad y experiencia, ¿cierto? Para hablar a otras personas conforme a cosas que nos han pasado. Y respecto a esto yo también les puedo contar otra experiencia, y es que recién que yo llegué al Señor, yo le decía, yo oraba y yo le decía, Señor, ¿tú por qué permitiste que a mí me pasaran las cosas que me pasaron? Y específicamente oraba porque tenía pues muchas dificultades con mi hijo mayor, con Juan Camilo, y yo no podía, como no entendía yo por qué me había metido como en todo ese asunto de haber quedado embarazada tan jovencita y todas esas cosas, y yo decía, pero ¿por qué? Pero el Señor no tiene la culpa. Pero uno, como cuando entra en el camino del Señor, uno como que trata de buscar respuestas de las cosas que pasó y por qué las vivió, y que si Dios tiene el control de la vida de uno, como que por qué pasaron esas cosas. Obviamente que nuestras decisiones son las que hacen que nosotros tengamos consecuencias, pero quiero decirles lo que yo sentía en mi corazón, que yo nunca se lo había escuchado a nadie. Yo sé que me lo habló Dios. Y él me decía, ahí yo estaba arrodillada, yo me acuerdo que lloraba, y yo le decía eso, Señor, ¿por qué? Y él me decía que todas esas cosas que yo había pasado iban a servir para ayudar a otras personas que habían pasado o que estaban pasando por la misma situación. Entonces, muchas veces el problema, el conflicto que nosotros hemos tenido en nuestras vidas, si nosotros sabemos buscar al Señor y aprovechar estos tiempos que tenemos para buscar su presencia, esa alabanza antes de la predicación estuvo hermosa, pero eso depende también de que cada uno de nosotros nos metamos, adoremos al Señor, lo busquemos, estemos buscando el ser libres, estemos buscando el ser sanos en nuestro interior. Y entonces eso era algo que me decía el Señor, yo estando ahí, y eso me dio una paz, una tranquilidad. Eso sí, pasaron muchos años hasta que el Señor pudiera hacer eso, porque fue mucho trabajo de liberación, muchísimas cosas por las que tuve que pasar después de eso, pero en medio de todas esas cosas que ha habido, perseverancia, amor por Él y el amor de Él por uno, porque de verdad si no fuera por su misericordia, yo no estaría aquí. Es muy difícil cuando una persona ha llegado al camino del Señor, ¿sí? Y se aparta, cuando trata de volver, dice la palabra, dice que cuando la casa está organizada, barrida, ¿cierto? Empiezan a asomarse los demonios así por las ventanas y trae 7 espíritus más. Entonces, cuando uno ha estado la primera vez, no es lo mismo que cuando ya uno se ha ido y vuelve, no es lo mismo, pero de verdad la misericordia del Señor, la que lo trae a uno hacia Él, Él lo libera a uno, lo sana, pero es necesario que nosotros seamos perseverantes en la búsqueda de Él. Por más de que hayamos cometido pecados, por más de que hay cosas de las que a veces no podemos salir, pero si nosotros somos perseverantes, el Señor nos saca adelante. Busquémoslo, entendamos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, qué es lo que quiere hacer con la iglesia y con nuestros niños y nuestros jóvenes también. Y esto que les voy a hablar ahorita tiene que ver con ellos, y es, pues bueno, acá solo estamos los grandes, los niños están allá, pero es muy importante que nosotros como adultos, como papás, llevemos a nuestros niños y jóvenes a que ellos mediten en la instrucción que nosotros les damos, porque eso es lo que ellos van a tener.
lo que nosotros les hablemos a ellos. Por eso dice el Señor en la palabra que nosotros tenemos que repetirles las palabras de Él a nuestros niños, en la mañana, en el camino, en la noche, ¿sí? Porque lo que nosotros hagamos, en el tiempo en el que ellos estén, en el tiempo en el que nosotros hayamos llegado, las oraciones que nosotros hagamos por ellos, van a hacer que ellos sean también entendidos y que ellos también quieran buscar al Señor. Bueno, otro punto acerca de lo que es el entendimiento es que nosotros también debemos aceptar la disciplina. Cuando ya nosotros yo digo algo, es que nosotros no podemos recibir disciplina del Señor si no somos hijos, ¿cierto? Así lo dice en la palabra. Nosotros debemos primero ser hijos y después sí, cuando viene la disciplina de Él, ser entendidos, no tener orgullo, no ser tercos, no ser obstinados. Cuando les cuento que estábamos escuchando también lo de la escuela profética, pasaron dos cosas y yo recordaba en estos días y nos daba risa, pues hablábamos con el pastor Antonio y con Mauricio acerca de eso, porque en las grabaciones pues se escucha claramente que Astrid a la primera clase llegó tarde. Y entonces, no, yo con la pena más grande del mundo, pues estuvimos hablando de esas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hablo? Porque a veces nosotros en cierto punto llegamos como a un orgullo en nuestra vida espiritual. Y en ese momento yo creo que yo así me cogió, pues, y me machacó el orgullo, ¿de qué manera? Y yo lo escuchaba y yo decía, ay, sí, qué vergüenza, llegué tardísimo. Y tras de que llegué tarde, brava. Yo no sé si les ha pasado, pero tras de que llegué tarde, sí como, pero es que no me comprenden, pero es que no me entienden. Eso no se escucha en la grabación, pero eso sí se escucha, o sea, me acuerdo de lo que yo pensaba, ¿no? Ah, es que no me entienden, no me comprenden, pero sí me estaban entendiendo, sí me estaban comprendiendo. Eso me pasó en la primera clase. En la segunda, bueno, dice el pastor Antonio, y él habla así de que tenemos que ser cumplidos, de que debemos llegar temprano, de que nosotros tenemos que esforzarnos si queríamos estar en esa escuela profética, que si no íbamos a hacer y no íbamos a cumplir esas cosas, mejor no vengan, no váyanse, no estén acá, tal. Entonces, cuando viene esa primera clase, él nos deja una tarea. Lean la primera carta de Juan. Y yo... bueno, sí, vamos a hacerlo, no sé qué tal. Entonces pasó la semana, trabajo, niño, casa, esposo, bueno, todo, ¿no? Y llegó la clase. Entonces dice el pastor, bueno, lo primero que dices, ¿quiénes hicieron la tarea? Astrid, Diana, bueno, nombró varias personas ahí, pero ahí caí yo también. Entonces yo, Dios mío, qué vergüenza, qué pena. Y no, bueno, no solamente fue al principio de la clase, sino ya al final también. Y otra vez volví y dijo, ta. Pero entonces lo que después yo reflexionaba respecto a eso, bueno, y no fue la primera vez que llegué tarde en la primera, sino que volví y llegué tarde después otra vez. Y yo, ay, Dios mío, era un poco difícil, pero lo que yo pensaba después, y él lo decía también en esa segunda clase, era que él nos hablaba esas cosas, nos decía esas cosas porque él quería que nosotros fuéramos personas excelentes en lo que estábamos haciendo, ¿sí? En ese momento no se trataba tanto de que nosotros tuviéramos unos dones proféticos o lo que fuera, sino que nosotros fuéramos cumplidos y que nos formáramos en ese carácter que él quería que nosotros tuviéramos, que Dios quiere que nosotros tengamos. Y que el estar en las cosas de Dios, que el estar en el conocimiento de Dios no puede ser una cosa como cualquier cosa. Aún mucho más grande y más especial que cualquier cosa, que cualquier trabajo que podamos tener. En estos días hablábamos también con Heidicita, hablábamos acerca de pues que es muy triste ver cómo nosotros, si es una cita médica, tenemos que estar, ¿cuánto? Media hora antes, ¿sí o no? 20 minutos. Si no, llega uno tarde, no lo atiende y le cobran una multa. Entonces, para muchas cosas uno está antes, ¿cierto? En el colegio, por ejemplo, nosotros tenemos que correr a alistar los niños, o sea, el chino tiene que estar embutido allá en ese colegio antes de las 6:30 o no sé, 6 de la mañana o 7, no sé, a la hora que sea que entre, porque si no,
no lo dejan entrar o tiene que entrar una hora más tarde o lo ponen a hacer planas, bueno, no sé cómo sea ahorita, pero nos esforzamos mucho, nos estresamos a veces mucho por cumplir con cosas del mundo, pero no por cumplir las cosas del Señor. Entonces, les hablaba acerca de que la persona entendida acepta la disciplina y que el orgullo, la terquedad, la obstinación y la independencia son enemigos del entendimiento. Si nosotros queremos ser personas entendidas, debemos aceptar esa corrección, ¿sí? Como les digo, para mí, cuando les cuento lo de las clases y todo eso, para mí fue, no, yo era, trágame tierra, por favor, trágame tierra, no quiero saber, no quiero que nadie me mire, pero eso me sirvió mucho, mucho, mucho después. Bueno, a veces me pongo un poco demasiado cuadriculada y entonces ahora ya quiero llegar muy, muy temprano y sí, o sea, ya me pongo al otro extremo que tampoco es bueno porque a veces hay excepciones en las cosas, ¿no? Hay excepciones. Entonces, bueno, eso es lo que el Señor quiere en lo que nosotros estemos. Último punto, entendimiento de las profecías. Dios quiere que nosotros seamos entendidos de los tiempos que estamos viviendo actualmente y de los tiempos que vienen. Si nosotros somos entendidos de en qué época estamos y que el Señor, cosas que vimos nosotros, porque en este tiempo se ha levantado constantemente la maldad, el homosexualismo, el internet, ahora los niños pueden ver pornografía fácilmente con un teléfono que se les da, ¿cierto? Entonces la maldad es una cosa que se está ahorita en este tiempo aún intensificando más que en otro tiempo, que en el tiempo que nosotros de pronto estuvimos en el colegio y con eso y todo vimos bastante maldad. Entonces debemos tener entendimiento de las profecías, debemos tener entendimiento de las cosas que están por ocurrir. Y si yo tengo entendimiento de que el Señor viene pronto, ¿en qué debo andar? ¿En qué debo andar? ¿Buscando plata? ¿En qué tengo que andar? ¿Afanados? ¿Tristes? Nada de eso. Tenemos que estar como las vírgenes prudentes. ¿Qué estaban haciendo ellas? Velando, orando. Tenían el aceite de reserva para cuando viniera el Señor. Y adicional a eso también el Señor nos habla en la palabra de que nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas, ¿cierto? Entonces, es necesario que nosotros estemos buscando al Señor, que tengamos pedirle a Él que nos abra la mente, ¿sí? Pedirle a Él que nos abra la mente. Y ahorita vamos a orar por eso. Ahorita vamos a pedirle al Señor conforme a un salmo, al Salmo 119, el capítulo más largo de toda la Biblia, pero en donde encontramos unas riquezas muy impresionantes. Hay varios versículos ahí en donde se pide, dice, dame entendimiento. Hay varios versículos. Yo les invito a que lo lean. Se demoran más o menos con detenimiento como una media hora leyéndolo más o menos, pero tiene unas cosas muy, muy tremendas ese Salmo 119 acerca de la palabra de Dios, del escudriñarla, de que la palabra de Dios es lámpara, de que Él nos da cosas muy buenas a través de la ley de su palabra. Entonces, Él no quiere que nosotros tengamos el entendimiento embotado, no quiere que tengamos el entendimiento entenebrecido, ni que tengamos el entendimiento encubierto. Eso es lo que pasa con la gente que está en el mundo. ¿Tienen cómo? Tienen el entendimiento embotado, entenebrecido y encubierto. Por eso muchas veces cuando nosotros llegamos y hablamos con una persona, no entienden de qué les estamos hablando. Es necesario el poder del Espíritu Santo para que eso sea, para que se rompa como ese embotamiento que tienen las personas en este tiempo. El Señor nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Entonces cuando vamos a Él vamos a tener paz. Y bueno, esa es la palabra que... bueno, una más, Daniel 12, que lo estábamos mirando esta mañana.
Cuéntanos, Alex, que estás... Sí, sí lo tenía acá acerca de Lucas 24:45. Entonces les abrió la mente. Dice que el Señor les abre la mente. Eso pasa después de la resurrección. Señor. Ajá, exacto. Eso pasa, ese versículo que Alex está leyendo, Lucas 24:45, pasa cuando el Señor ya resucitó, el Señor Jesús. Entonces, Él es el que nos abre a nosotros el entendimiento y ahora vamos a orar, vamos a mirar el último versículo y oramos. 12, Daniel 12. 12, el versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos que resplandecerán como el resplandor del firmamento. O sea, si nosotros somos entendidos, vamos a resplandecer como las estrellas, ¿sí? Pero dice acá, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Si nosotros, adicional a que somos entendidos, enseñamos la justicia, o sea, predicamos el evangelio a otros, vamos a tener una luz aún más grande que la de una estrella, porque dice aquí las estrellas a perpetua eternidad. El brillo de una estrella es muy, muy grande. Y el versículo, ya para terminar, el versículo 10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Los entendidos comprenderán. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos ahorita acerca de los tiempos que estamos viviendo, de los tiempos finales. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos dé entendimiento conforme a su palabra. Salmo 119 nos habla, como les decía ahorita, acerca de esas peticiones de entendimiento. Vamos a orar. Amado Padre de la gloria, Señor Santo, queremos bendecirte en esta noche, Señor. Queremos darte gracias, Padre mío, Señor, por estas cosas que tú nos has hablado en este día, Señor. Queremos, precioso Dios, poner delante de tu presencia nuestras mentes, Señor, que tú dices también en tu palabra que nuestras mentes sean renovadas, Señor, que nosotros seamos renovados en nuestra mente, Señor, que nuestro entendimiento sea cambiado, transformado, Señor, por tu Espíritu. Hoy te decimos, Señor de gloria, que queremos, Señor, que nos des el entendimiento, Señor. Danos entendimiento, Señor. Danos entendimiento y guardaremos tu ley y la cumpliremos de todo corazón, Señor. Así te pedimos, Padre del cielo, en esta noche, Señor, que tú seas actuando. Mi Dios, yo simplemente, Señor, traigo la palabra que sentí en mi corazón que debía hablar, Señor, pero tú eres el que tiene el poder, Señor, para poder actuar en las mentes de mis hermanos, en mi propia mente, Señor, porque te necesito, mi Dios. Me humillo delante de tu presencia diciéndote, Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres maravilloso, tú eres misericordioso. Trae, Señor, ese entendimiento a nuestras vidas, Señor. Trae, Señor, maravilloso, ese entendimiento, porque somos siervos, Señor, somos tus hijos. Así te pedimos, danos entendimiento para conocer tus testimonios, Señor. Danos entendimiento, Señor, para tener vida eterna, Señor, maravilloso. Ayúdanos, Señor, trae un espíritu de oración sobre nosotros, Señor. Trae, Señor, un amor por la lectura de la palabra, por escudriñar, Señor, tus escrituras, porque en ellas está la vida eterna, Señor. Te pedimos en esta hora, Rey
Rey del cielo, que tú te manifiestes en las vidas de cada uno de nosotros, Señor, que tú traigas, Señor maravilloso, sobre nosotros ese peso de tu gloria. Hoy te pedimos por esos bautismos en Espíritu Santo y fuego, Señor. Hoy te pedimos, Señor de gloria, que tú traigas sobre esta iglesia, Señor, así como hiciste en el día de Pentecostés, Señor, que venga, Señor maravilloso, esa gloria tuya sobre cada uno de nosotros, Señor. Padre mío, danos, Señor, la fuerza, Señor, el dominio propio, Señor, para no seguir cometiendo los pecados que estamos cometiendo, Señor. Perdónanos, Señor maravilloso, por la idolatría. Perdónanos, Señor, por la ira, por la contienda, por la división, Señor. Perdónanos, Señor maravilloso, por todas esas cosas que hemos hecho que no son agradables a ti, Señor. Hoy te pedimos, Señor, danos ese entendimiento, Señor maravilloso, para que nuestras vidas, Señor, sean agradables a ti. Para que tú digas, Señor maravilloso, de cada uno de nosotros: estos son mis hijos amados, en los cuales yo tengo complacencia, en los cuales yo me complazco, los que son agradables a mí. Así te pedimos, Padre del cielo, en esta hora. Danos, Señor, el entendimiento, Señor, para buscar tu rostro. Danos el entendimiento para no apartarnos de ti, Señor. Danos el entendimiento, Señor, para poder orar como tú quieres que oremos, Señor. Danos el entendimiento, Señor maravilloso, para poder dirigir a nuestros hijos hacia ti, Señor. Padre del cielo, te pedimos en este día, Señor, que nos des la sabiduría, que nos des la forma, que nos des la manera, Señor, de que nuestros niños no se pierdan, Señor. No podemos resignarnos, Señor, a que ellos se vayan para el mundo. No podemos resignarnos, Señor, a que ellos anden haciendo lo malo. Nosotros en esta hora nos humillamos delante de tu presencia, Señor, diciéndote, Padre de gloria, que nosotros, Señor, sabemos que tú eres el que puedes traer cambio, transformación y libertad, Señor, a nuestras vidas, a nuestras familias, Señor, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, Señor. En medio de tu iglesia haz tu obra, Señor. Liberta, Señor, en esta hora. Liberta, Señor, nuestras mentes. Liberta, Señor maravilloso, nuestros corazones, nuestras vidas. Queremos ser un reflejo de ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que así como tú haces eso con nosotros, Señor, también nos uses, Señor, para llevar tu palabra, Señor, a todos los lugares donde tú nos quieras llevar, Señor. Te pedimos, Señor maravilloso, que tú levantes, Señor, el grupo de intercesión de la iglesia, Señor, de Bogotá, Padre mío. Te pedimos en esta hora, Señor maravilloso, que tú afirmes a los hermanos, Señor, que están en la intercesión, Señor. Padre mío, te pedimos, Señor, que tú, Señor poderoso, traigas, Señor, ese fortalecimiento de cada uno de nosotros, Señor, y que avives los dones, Señor, que avives, Padre del cielo, las cosas que ya nos has dado, Señor, que te manifiestes, Señor maravilloso. También, Señor, en toda la parte del evangelismo, Señor. Abre, Señor, esos lugares de evangelismo, Señor. Abre las puertas, Señor, porque tú eres, Señor, el que puede hacerlo, Señor. Y nosotros queremos ser entendidos, Señor, para buscar tu presencia y para llevar a otros al conocimiento tuyo, Señor. Te bendecimos, Señor, te adoramos y te honramos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, puede sentarse un momento, hermano. Quiero hacer como una especie para poder cerrar el tema, algunas especificaciones, amén. Pero yo quiero invitarlo a que usted medite en esto que voy yo a plantear. Que la palabra de Dios dice que cuando Juan el Bautista estaba bautizando, ¿quién llegó al Jordán en el momento que estaba bautizando gente? ¿Y qué quería Juan de él? ¿En qué? ¿Pero qué le dijo el Señor a Juan? Que lo bautizara, ¿cierto? Entonces le hago una pregunta. ¿Por qué Jesús tenía que ser bautizado? ¿Era pecador? ¿Pero luego no era solamente para pecadores?
La palabra, las escrituras decían que el Mesías tenía que ser bautizado. No, él dice que se cumpla toda justicia. No dice que se cumpla la palabra, sino que se cumpla justicia. Claro, yo quiero explicar esto. Y quiero hacer una precisión respecto a la enseñanza, porque de pronto escuchamos que Jesús aprendió la palabra. Yo le pregunto, ¿eso es correcto? ¿El niño Jesús aprendió la palabra? Si él mismo es la palabra. ¿Sí me entiende? Porque yo quiero que, es como cuando a uno le dicen que el Señor Jesús era carpintero. Pregúntale, ¿era carpintero? El papá era carpintero. Y es posible que en algún momento José le haya dicho, mi hijo, venga. ¿Qué, papá? Venga, ayúdeme aquí a hacer un atril. Claro, papá. ¿Usted cree que Jesús le ayudó? Claro. Pero él tenía un objetivo claro, ¿sí me entienden? Ahora, la palabra de Dios dice que Jesús aprendió obediencia. ¿Sí o no? ¿En dónde la aprendió? ¿En dónde la aprendió? Correcto, por lo que padeció. Pero alguien le tuvo que decir a Jesús que orara. ¿Usted qué dice? No, eso era parte de él, ¿me comprende? Eso era parte de él. Y él tenía que, alguien tenía que decirle que adorara. No, porque esa era su naturaleza. Claro, él vino aquí y experimentó la humanidad porque se convirtió en carne y hueso, ¿me entienden? Pero él tenía muy claro quién era. Y el objetivo del Señor es que nos convirtamos en algo así. Ese es el gran reto del cristianismo, convertir personas en alguien como Él. Pero cuando ya son como Él, las cosas fluyen de manera espontánea, natural, no forzada. Por eso lo indispensable en la iglesia se llama el Espíritu de Dios, amén. Pero el Espíritu de Dios en su máxima expresión. Entonces usted tiene que entender cuál es su máxima expresión. Cuando el Señor llegó a Jordán, otra vez volvemos al Jordán. ¿Quién habló desde el cielo? ¿Cierto? ¿Y qué descendió? Pregunta. Si descendió el Espíritu Santo, ¿era porque Cristo no lo tenía? ¿Lo tenía o no lo tenía? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Dónde lo tenía? Adentro de él. Lo que pasa es que hay una diferencia entre tenerlo adentro y otra cosa, ya empezar a moverse en el poder del Espíritu Santo. Es algo muy diferente. El Señor sopló el Espíritu sobre los apóstoles, ¿cierto? Eso les dio una confirmación a ellos. ¿Pero qué necesitaron ellos? Recibir el río, la inundación del Espíritu para empezar a moverse en el poder del Espíritu. Ahora, una de las máximas expresiones del poder del Espíritu es el cambio de entendimiento. Sin eso no va a haber un cambio de entendimiento. Usted puede pasar por seminarios, estudios bíblicos, estudio de lenguas bíblicas, usted puede ir a orar, usted puede tener consejería diaria, usted puede ayunar todos los días, pero si no tiene la inundación del Espíritu Santo, no va a haber una renovación del entendimiento. Y con esto quiero diferenciar dos tipos de entendimiento, el de Dios y el humano. Cuando la palabra de Dios dice que el entendimiento de los hombres está entenebrecido, esencialmente lo dice por lo espiritual, por el desconocimiento de Dios, por la visión errónea de Dios. Pero si hablamos del entendimiento humano, hay formas correctas e incorrectas
de ejercitar ese entendimiento. Me explico. Necesitamos levantar una pared. Se necesitan materiales, ¿cierto? Ladrillo, cemento, pala, pica, ¿cierto? Arena. El entendimiento nos dice que hay una teoría y una práctica. Ambas cosas son el entendimiento. La teoría es como el entendimiento aquí en la parte nominal, ¿sí me entienden? La parte literal aquí en la cabeza. Pero eso hay que ponerlo en práctica. Para enriquecer el entendimiento humano, ¿qué necesitamos? Esfuerzo y estudio. Preparación, capacitación, ¿cierto? El mejor capacitado va a levantar mejor esa pared, ¿cierto? Te va a notar quién ha estudiado, se ha preparado, se ha perfeccionado. Cuando usted dice, mire cómo le quedó la pared. Pero si usted trae aquí a perezas, es que por allá mi cucho me enseñó a levantar un muro allá hace como 10 años. Y fue al SENA, se preparó, se capacitó, se perfeccionó, mejoró. No, pastor, eso ahí lo hago igual que esa vez. ¿Quién progresa y quién no progresa? El que se disciplina, el que se capacita. En ese tipo de ejercicios humanos, Dios ha puesto unas reglas para que nosotros desespiritualicemos ese tipo de cosas, ¿me entiende? Yo quiero que desespiritualicemos esas cosas, porque hay gente que dice, Señor, ayúdame a levantar el muro. El Señor no le va a alcahuetear su negligencia. ¿Me está entendiendo? Es como el que dice, Señor, ayúdame en el examen, te lo pido. ¿Qué le va a decir Dios? Estudie. Vaya, estudie bien. Desespiritualicemos esto. La vida tiene, en cuanto al entendimiento humano, una serie de parámetros que la misma creación, el mismo andar del ser humano en la tierra ha ido perfeccionando eso. O sea, el ser humano tiene un mal que bien, trata de llevar muchas de sus cosas hacia la perfección, ¿cierto? Además que la perfección habla de justicia. Entonces, por ejemplo, pasó la Copa América y por primera vez introdujeron el VAR. El VAR es bueno porque va a ir llevando el fútbol hacia un mejor concepto de justicia. Entonces los narradores estaban ofendidos porque cantaban el gol, pero el árbitro, el VAR y el árbitro les dañaba el cántico del gol. Entonces uno de los narradores, con un entendimiento corto, decía, el VAR se va a acabar porque nos están dañando la narración de los goles. No, más bien los narradores exorbitados, viscerales, van a desaparecer en favor de un fútbol más justo. ¿Sí me está entendiendo? Y así la medicina, la justicia, el derecho, la economía. O sea, el ser humano trata de hacer las cosas para que como seres humanos veamos mejor, ¿me entiende? Y esas son facultades que Dios nos ha dado, pero que nosotros tenemos que poner en desarrollo. Y depende de su disciplina y de su esfuerzo, amén. O sea, como si Dios le diera herramientas a usted para que usted, es como si Dios le diera un campo, le da el campo, le da las semillas. Ahora, ¿qué pretende usted? Que Dios le siembre, le trace la línea por donde, con los bueyes y le eche la semilla y le fertilice. ¿Sí? ¿Usted quiere que Dios le deshierve? ¿Sí? No, eso lo tiene que hacer usted. Y eso no, ya a partir de eso empezamos a entender a Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Dios creó las cosas con entendimiento, o sea, con capacidad para hacer las cosas. Un cerebro con capacidad de pensar y de hacer cosas para las cuales no tiene que consultarle a Dios. ¿Usted me está entendiendo? ¿Será que para regar el jardín hay que consultar a Dios? No, hermano, saque una manguera y riegue. Échale agüita a las matas. ¿Sí me entiende? Eso desmitifica muchas de las cosas
en las cuales el hombre quiere meter a Dios así como a la fuerza. Es como el que cree que Dios se mete en medio de partidos de fútbol. Dios, danos la victoria. Dios. No, la victoria la tendrá el que haya hecho un mejor trabajo, el que mejor haya entrenado, el que mejor se haya capacitado, el que haya tenido un mejor planteamiento táctico, un mejor planteamiento técnico, ¿no cree? Y así no son las cosas. Generalmente el mejor es el que gana los torneos. Y yo pongo el fútbol porque lo pongo para que usted lo entienda, ¿me entiende? Ese es el conocimiento, el entendimiento del hombre. Porque cuando hablamos de entendimiento, entonces hay veces que citamos versículos y de pronto nos confundimos porque, por ejemplo, cuando la palabra de Dios dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento, el entendimiento del hombre, el entendimiento de Dios, sobrepasa todo entendimiento humano. Cuando la palabra de Dios dice que desde Babilonia querían jóvenes entendidos, ¿entendidos en qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Perfecto, con conocimientos en las artes, con conocimientos en la arquitectura, con conocimientos en la ingeniería, con conocimientos en política. ¿Usted cree que Daniel tenía conocimiento en política? Pero claro, en diplomacia, pero claro. Lo que pasa es que Daniel no solamente llevó lo que él había aprendido como ser humano, sino que llevó algo superior a eso, que es a lo que ya quiero yo referirme, que ya es el entendimiento de Dios, también en teoría y en práctica. Entonces, la pastora Astrid decía muy acertadamente que en la intimidad es donde enriquecemos el entendimiento de Dios, en la oración, en el cuarto secreto. Pero entrar al cuarto secreto tiene dos opciones. Y es ahí donde no solamente se necesita de disciplina. Yo conozco gente que pero cuando usted viene a mirar, el conocimiento de Dios es como plano, como superficial, poco profundo. ¿Cómo así? El Señor dice, no vengan aquí con vanas repeticiones, porque no serán escuchados, dice el Señor. O serán escuchados poco. No se trata simplemente de ir a Dios y tener intimidad con Dios, o pretender tener intimidad con Dios, o orar a Dios. Se trata de que allí tengo que vivir una experiencia sobrenatural con Dios, que me traspase, que me conmueva, que me lleve a otra dimensión en lo espiritual. Si lo sobrenatural y poderoso no está presente en su vida de oración y su vida de intimidad, no está pasando nada y el entendimiento va a ser corto. Y el fracaso en cuanto al entendimiento de Dios va a llevar a que la gente se frustre y vuelva y tome el conocimiento del hombre como algo superior. Ahora, repito, el entendimiento del hombre tiene formas correctas e incorrectas de hacer las cosas. Generalmente el hombre tiende a hacer las cosas de la forma incorrecta. Los atajos, el poco esfuerzo, las zonas de confort, esas son a las que recurre el hombre, y allí encontrará simplemente tinieblas. ¿Me entiende? Entonces, yo tengo que ejercitarme en las dos formas del entendimiento. Yo tengo que trabajar, tengo que hacer las formas correctas. ¿Sí me entiende? Ahora, Dios, que es mi guía, mi Señor, se encarga. Y en lo espiritual también. ¿Me entiende? Ahora, lo más importante para Dios y uno es lo espiritual, porque cuando tengo entendimiento de lo espiritual estoy asegurando salvación, estoy asegurando cosas eternas. Entonces, tiene usted que ejercitarse en eso, amén. ¿Amén o no? Y el Espíritu Santo es la clave de eso. Porque el Espíritu Santo es el que le da a usted el estatus de hijo. Y cuando usted surgen naturalmente.
Entonces usted va a orar una mañana, una tarde, una noche, y usted puede pasar 2, 3, 4 horas con Dios, sin problema. Sin que ande usted mirando el reloj, ay, ya son las 9:15, y uy, pero ¿cuánto tiempo llevo acá? Media hora. ¿Cómo? Eso lo hace el hombre natural. Pero el hombre, el Hijo de Dios, actúa con naturalidad en Dios, amén. Ya no vive para el pecado, sus pensamientos son diferentes, amén. Y recurre al entendimiento y al entendimiento, al conocimiento superior de Dios. Ahora, lo lindo de empatar ambos conocimientos. ¿A qué me refiero esto? Cuando usted es un hijo de Dios que tiene su mente clara respecto a las cosas celestiales, espirituales, ¿sí me comprende? De la palabra. Jesús es la palabra, ¿me entiende? Por eso, y él no tuvo que aprenderla porque él era la palabra. Más bien cuando llegaron los papás al templo, ¿quién le estaba enseñando a quién? Él le estaba enseñando a los ancianos. Él no estaba con un cuaderno ahí. ¿Y tú qué dices, Caifás? ¿Y tú qué dices, Cefás? ¿Y tú qué dices, no sé quién? No, él estaba hablando con expresión máxima de claridad en las escrituras. Y él vino a romper las vendas y a que se quitaran las trabas del entendimiento. Pero ¿dónde se quitan las trabas del entendimiento? A través del poder de la palabra viva. No simplemente la palabra. Los católicos leen la Biblia, ¿usted qué dice? ¿Y la entienden? No. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Y no lo tienen porque Cristo está como de tercero o cuarto. Para el católico promedio, la Virgencita está de primero. Y si la Virgencita está de primero, el Padre no les va a dar el Espíritu Santo. ¿Usted me entiende? Por eso pueden tener la Biblia y pasar por seminario y mirar y mírelo, porque usted va a la misa y el cura que lee las cartas paulinas, pasajes bíblicos, pero no lo entienden. Usted le puede mostrar claramente los pasajes que denuncian la idolatría. Ellos no lo van a entender. Por eso la necesidad del poder de Dios. Él es el que aclara el entendimiento, amén. Y nos lleva a las cosas superiores. ¿Quién dice amén? ¿Quedó claro esto? Pongámonos. Es clave que en todo este proceso necesitamos que el Espíritu Santo venga con su ministración, amén. Porque a veces noto que ustedes les aparece un foco de luz para el entendimiento en sus vidas y de repente en una situación un poco maleable terminan recurriendo otra vez al entendimiento humano. Ay, ¿por qué si yo soy cristiano, por qué ese que es un degenerado está mejor que yo? ¿Qué es estar mejor que uno? Yo le pregunto a usted. Para que vayamos como aclarando el entendimiento. ¿Qué es que alguien esté mejor que uno? ¿Tener plata? ¿Eso es estar mejor? Yo le pregunto, ¿tener dinero exageradamente es estar mejor que uno? ¿Cuánta plata tenía Pedro el día del episodio de la puerta de la Hermosa? No, hermano, estoy aquí sin oro ni plata, pero de lo que tengo le doy. ¿Cuánta plata había el día de la multiplicación de los panes y los peces? Porque ellos andaban conforme a la necesidad de 13 personas. ¿Y cuántos habían ahí tirados en la playa? 20,000 personas. 5,000 hombres con sus familias. Más o menos 20,000, 25,000 personas. Y no había plata para eso. ¿O será que comenzaron pues a hacer vaca? A ver, ponga ustedes 1,000. Yo pongo 1,000, ¿sí?
No, posiblemente todo el mundo estaba vaciado. Ya había pasado la quincena, se había pagado arriendo, servicios, no había plata. Hay momentos donde la plata no sirve para nada, o no hay, o es lo menos importante, ¿sí me entiende? El Señor dijo, tráigame, ¿qué hay? No, Señor, hay 5 y 2 peces. Y los pobres, yo creo que el Señor ha sido, tráigame eso para acá, muchachos. Vamos a orar. Poder. Amén. Poder. ¿Y qué pasó? Comieron todos y hubo para que cada uno de los apóstoles llevara para la casa una canasta. ¿Amén o no? Eso es lo que Dios trae a nuestras vidas. Pero usted tiene que dejar que esa maraña que tiene en la cabeza se le quite. Amén. Se le quite. Él es el que renueva este entendimiento. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a despedirnos. Póngase de pie. Bueno, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendito Dios, Señor, por lo que nos has hablado a través de tu sierva Astrid. Te damos gracias, Señor. Nosotros la bendecimos en esta hora a ella. Y pedimos de verdad que la utilices con gran poder, Señor. Que la utilices, Señor, con gran gloria, Señor, y con gran capacidad. Con gracia y favor la utilices en el nombre de Jesús. Para ayudar a la libertad de los que están cautivos, para ayudar a la libertad de los que necesitan la renovación del entendimiento, el entendimiento humano, la capacidad humana que nos has dado y el entendimiento espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, llévate a este pueblo en paz a tu casa, a sus casas, perdón, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, tengas de nosotros misericordia, alces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz. Derrama tu sangre sobre cada una de nuestras vidas. Desatamos el espíritu de Jehová, espíritu de temor a Jehová, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento. Señor, llénanos con el río de tu poder, regálanos la chequina sobre nuestras vidas, la columna de fuego, Señor, en el nombre de Jesús. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga a nosotros, Señor, y que nos en el gozo de la salvación. Atamos toda retaliación y venganza, toda muerte, calamidad y enfermedad, la atamos en el nombre de Jesús. Todo espíritu del caballero de la noche, lo atamos y lo echamos al abismo. Todo espíritu de Morfeo, lo atamos y lo echamos al abismo. Danos descanso, alivio, Señor, en esta noche, en cada una de nuestras casas y aposentos. Señor, nos vamos de este lugar llenos de tu presencia, colocando en tus manos el evento de mañana aquí en este lugar, matrimonio que se va a celebrar en la tarde, y el culto de domingo, Señor. Que coloques en el corazón de los que van a ser bautizados un deseo profundo por ser reformados y restaurados. Y que pidan desde ya, Señor, aparte del sumergimiento en tus aguas, en las aguas, un sumergimiento en tu poder y presencia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Bendecimos las ofrendas, Señor, que mis hermanos traen y te pedimos que las multipliques amplia y poderosamente. Que el Señor los bendiga, hermanos, y si tienen una ofrenda, allí está el alfolí. Que Dios les recompense y le amplíe. Amén y amén.